A ver, hoy toca hablar de un club que es mucho más que un simple equipo de fútbol. Vamos a meternos de lleno en la leyenda del Dinamo de Kiev. Fijaos en esta frase porque es que lo clava. La historia del Dinamo de Kiev es que no la puedes entender sin entender la historia de Ucrania, su lucha, su identidad. Estamos hablando, sin exagerar, de la columna vertebral del fútbol de toda Europa del Este. Y claro, esa identidad de la que hablamos, pues se forjó a base de desafío, casi desde el minuto 1. Es que lo llevan en el ADN, pura resistencia. A ver, vámonos a los inicios. El club nace el 13 de mayo de 1927, ¿vale? Y lo hace dentro de la Sociedad Deportiva Dinamo, que estaba ligada al Estado soviético. Pero ojo, muy rápido dejó de ser solo eso, para convertirse en el auténtico orgullo de Kiev. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Hay dos momentos que definen este espíritu. Primero, el llamado Partido de la Muerte de 1942. Imaginad la escena, plena ocupación nazi, y los jugadores del Dinamo van y le ganan a un equipo alemán, con todo lo que eso implicaba, amenazas incluidas. Da igual si la historia luego se ha adornado un poco, porque el mito ya estaba ahí, el coraje. Y luego, salto a 1961, consiguen romper el dominio absoluto de los equipos de Moscú. Fueron los primeros de fuera en ganar la Liga Soviética. Eso no fue solo una victoria, fue un golpe simbólico tremendo. Pero claro, con la resistencia sola no ganas en Europa, no es suficiente. Para dar ese salto de calidad, el Dinamo hizo algo impensable, recurrió a la ciencia. Y con eso cambió el fútbol para siempre, así de claro. Y aquí viene la gran pregunta, claro. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo un equipo soviético no solo compitió, sino que llegó a dominar en Europa, y además jugando a algo que parecía venido del futuro? Pues la respuesta tiene nombre y apellidos. Fútbol científico. Y el cerebro detrás de todo esto fue un genio, el legendario Valery Lobanovsky, al que llamaban el Coronel. Su idea era brutal, una presión que te ahogaba, una preparación física de otro planeta, y jugadores que eran como navajas suizas, valían para todo. Estamos hablando de que básicamente inventó el fútbol que vemos hoy, pero décadas antes. Y claro, con semejante método, los resultados no podían tardar. Y cuando llegaron, lo hicieron a lo grande, en el mayor escenario posible. Europa. El sistema de Lobanovsky sencillamente desató una tormenta. En el 75 se convierten en el primer club soviético en levantar un título europeo, la Recopa. Y no contentos con eso, ese mismo año se llevan también la Supercopa. Pero esperad que en 1986 vuelven a ganar la Recopa. ¿Y de qué manera? Con un 3-0 al Atlético de Madrid en una final que fue una auténtica clase magistral de cómo jugar al contraataque. Pero si hay que elegir un momento, quizás sea este. La Supercopa del 75. A ver, que se enfrentaban al Bayern de Múnich, el de Beckenbauer, el mejor equipo del planeta en ese momento. Y llega el Dinamo, con un tal Oleg Blochin, que estaba intratable, y les demuestra a todos que su fútbol científico no era una teoría, era una máquina de ganar. Y lo increíble es que esto no fue flor de un día. El legado de Lobanovsky era tan potente que décadas después sirvió de base para otra era dorada, ya a finales de los 90. 7-0. No hay más que decir. Este fue el resultado global con el que el Dinamo de Kiev literalmente destrozó al Barça en la Champions del 98-99. Un 3-0 en Kiev y un 0-4 en el mismísimo Camp Nou. Una auténtica barbaridad. Y los culpables de aquella paliza histórica, pues fue una nueva generación de talentos, liderada por una de las duplas más letales de los 90, Shevchenko y Rebrov. Vaya dos. Juntos llevaron a ese equipo hasta las semifinales de la Champions jugando un fútbol rapidísimo, eléctrico, que dejó a toda Europa con la boca abierta. Y es que claro, esto no salía de la nada, no era casualidad. El Dinamo se había convertido en una auténtica fábrica de leyendas, una cantera que no paraba de sacar estrellas, una generación tras otra. Y si no, atentos a este dato que para mí es el más alucinante de todos. El Dinamo de Kiev es uno de los poquísimos clubes del mundo, contados con los dedos de una mano, que puede decir que ha formado a 3 ganadores del Balón de Oro. 3, salidos de su cantera. Es una locura. Aquí están, 3 bestias, de 3 épocas diferentes, y todos llegaron a lo más alto. Oleg Blochin en el 75, el goleador histórico. Igor Belanov en el 86, que era la definición perfecta de ese fútbol vertical y explosivo. Y cómo no, Andrei Shevchenko, el rey de Kiev. Y ojo que aunque él lo ganó ya en el Milan en 2004, es un producto 100% de la cantera del Dinamo. Pero es que la cosa no acaba con los balones de oro. ¿Qué va? La lista de leyendas es casi infinita. Tienes a Sergei Rebrov, el compañero de baile perfecto de Sheva, a Oleksandr Shovkovsky, el eterno guardián, más de 20 años bajo los palos. Y por supuesto, siempre volvemos a él, el arquitecto, el maestro, el coronel, Lobanovsky. Entonces, si juntamos todo,
sus victorias contra gigantes, sus tácticas que cambiaron el juego, su peso como símbolo de una nación, nos queda una pregunta en el aire. Con toda esa historia, toda esa ciencia y toda esa resistencia a sus espaldas, ¿no será el Dinamo de Kiev el club más importante en la historia de Europa del Este? Ahí lo dejo.